Hola chicos, buenos días, bienvenidos a esta nueva clase. Bueno, pues ya estamos a mitad de semana, listos para continuar con nuestros temas de que empezamos ya el día lunes. Bueno, pues vamos a continuar con formatos de textos y organizadores gráficos. Y el lunes estuvimos viendo algunos diagramas o ejemplos de cómo podemos organizar la información que encontramos en algunos distintos tipos de textos. Y hoy vamos a continuar hablando sobre algunos otros que nos van a ayudar estos a definir aspectos importantes de los textos y que necesitamos rápidamente analizar antes de realizar un resumen, un ensayo, o cualquier otro tipo de documento. Ahora, a lo largo de la historia escolar, siempre tenemos la necesidad de investigar a profundidad un texto. Yo les comentaba la semana pasada que analizar un libro no nada más es ver el contenido, sino también analizar los aspectos que le rodean a ese libro, como vimos los aspectos físicos, los aspectos internos, la estructura, etc. Y ahora vamos a empezar a analizar lo que es el texto. Antes de realizar la comprensión lectora, sino vamos a identificar otros elementos que se encuentran dentro del texto, en su estructura. Para poder entender esto, pues es necesario, así a grandes rasgos, ir viendo cada uno de estos formatos. Y entonces hoy traigo nuevamente otras láminas que nos van a ayudar pues a facilitar este proceso. Así que pues, espero que sean de su gusto, ¿ok? Entonces tengo la primera que se llama, déjenme ver aquí, ok, descripción del personaje principal. Uno de los elementos más importantes de un texto, pues evidentemente son los personajes. Para poder saber de qué se trata la historia, cómo se compone y todo esto, necesitamos distinguir quién es el personaje principal. Es decir, qué son esas características que le aporta al texto y cómo podemos nosotros pues desarrollar nuestra investigación. Identificar al personaje principal pues nos va a ayudar a poder entender en muchas ocasiones la trama de la historia. Entonces, la primera pregunta que tenemos aquí en la parte de arriba es: ¿cuál es el nombre del personaje? Eso es lo más importante. ¿Cuál es el nombre del personaje? ¿Quién es? Y vamos a ir desglosando una a una sus diferentes características. Ahora sí, ya que lo vieron un poquito más, ahí está. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. La segunda pregunta es: ¿cómo es la personalidad del personaje? En este apartado vamos a describir esas características que logramos entender sobre nuestro personaje principal, ¿ok? Estamos hablando del personaje principal, del más importante, ¿ok? Y entonces vamos, por ejemplo, si es enojón, es alegre, es hablador, lo que sea, lo vamos a hablar de su personalidad, de cómo es él. En este recuadro dice dónde vive el personaje principal, es decir, vamos a escribir sobre esos lugares donde si la historia, por ejemplo, Cenicienta, pues bueno, se desarrolla en un castillo, se desarrolla en un lugar, no sé, en un bosque, en fin, todas esas características. Siguiente característica es ¿qué te gusta? ¿Qué le gusta, hacer al personaje principal? Bueno, ya que sabemos cómo es, dónde vive, ahora vamos a tratar de descubrir qué es lo que le gusta. En todas las historias, el narrador siempre incluye una descripción detallada del personaje principal. Entonces, por eso es que este cuadro nos va a ayudar a poder rescatar esos elementos y así poder, cuando queramos hacer nuestro resumen, pues tener una estructura mucho más organizada del texto. Aquí abajo tenemos cómo es el personaje físicamente.
en algunos textos también se incluyen algunas descripciones de los personajes que nos van a ayudar a imaginarnos, por ejemplo, cuando hablan de príncipes dicen, era alto, era fuerte, era guapo, o por ejemplo, como el caso de los 7 enanos, eran pequeños, eran enanos, pues lo sabemos, y describe que uno es alegre, otro triste, otro, en fin, vamos a definir el personaje principal. Después, aquí a lo último tenemos qué problema tiene el personaje, es decir, por qué por qué tiene diversas situaciones este personaje que hasta ese momento es donde se va a desarrollar la historia, ¿ok? Entonces esta es descripción del personaje principal. Muy bien. La siguiente lámina, déjenme la pongo un poquito más cerca, esta de aquí es examinar el personaje. Y examinar el personaje pues tiene grandes ventajas, porque una vez que nosotros podemos distinguir y podemos reconocer este personaje, pues bueno, podemos también encontrar elementos que nos van a ayudar a entender la historia. Por ejemplo, en el Quijote de la Mancha podemos descubrir grandes aspectos de la historia conociendo el contexto psicológico del Quijote. Entonces, para examinar el personaje, vamos a poner al centro el nombre del personaje y se van a dividir a modo de mapa conceptual este personaje. Entonces, del nombre del personaje, tenemos a nuestro personaje, vamos a hablar sobre la acción. Es decir, ¿qué es lo que hace el personaje en el texto que lo hace resaltar? Después, lo que piensa de él mismo. Todos los personajes tienen un punto en el que se sienten que no son valientes, que no son fuertes, que no son guapos. Bueno, vamos a hablar de eso. Las actitudes. Las actitudes las vamos a poder definir dependiendo de las reacciones que tengan con otros personajes. Apariencia, bueno, pues también en el anterior vimos sobre la apariencia y lo que dice. Siempre los personajes principales tienen una frase muy importante, una frase característica, y esa es la que vamos a rescatar. Después de lo que dice, vamos a escribir sus mejores palabras. Es decir, de lo que dijo, vamos a rescatar lo más emblemático, ¿ok? Lo más emblemático, lo que con esa frase lo vamos a identificar. Y aquí abajo tenemos palabras y pensamientos adicionales, que ya son a lo mejor alguna otra aportación que nosotros queramos añadir de la descripción del personaje, pues podemos hacerlo. ¿Ok? Bueno, esto es en cuanto al personaje. Ahora, hay otro elemento que debemos de investigar de un texto para poder comprender un texto, que es la secuencia, es decir, el orden que lleva la historia. Todas las historias tienen un orden, pero hay algunas historias que se llaman anacrónicas. Las historias anacrónicas son las que te empiezan a contar una historia y luego te ubican en otro tiempo y luego a lo mejor te regresan al tiempo pasado y luego juegan con las temporalidades. Bueno, en la secuencia, aunque el libro trate de eso, o sea, aunque el libro sea anacrónico, nosotros debemos de darle una estructura y un orden para poderlo analizar, y para eso nos va a servir este formato. ¿Ok? Ahí está, secuencia. Y entonces vamos a tener aquí rayitas donde vamos a escribir una descripción de cada uno de estos episodios, como por ejemplo en primero pues la introducción, el desarrollo, aquí puede ser a lo mejor el clímax y pues el final, ¿no? Y entonces en estos recuadros de acá vamos a hacer un dibujo alusivo a lo que estamos describiendo aquí, ¿ok? A eso se le llama secuencia. Entonces vamos a escribir en lo primero a lo mejor una introducción del lugar donde se está llevando a cabo. Después vamos a hablar sobre el planteamiento del problema, cuál es la situación que se está ahí dando en esta historia. En el entonces vamos a hablar sobre cómo dieron solución a esta situación, y el final es qué pasa con el personaje principal y todos los demás personajes en esta historia. Y pues aquí hacemos un dibujo referente a ese tema. ¿Ok? Por eso es que es tan importante de la secuencia. ¿Ok? No importa cómo está escrito, en qué orden está escrito el libro. Nos va a permitir poder analizarlo y nosotros darle su propio orden.
Muy bien. Ok. Entonces, eso es lo que corresponde a esta primera serie de diagramas que es, o formularios, formatos que vemos para analizar los textos. Así que vamos a hacer un segundo video para poder explicar los próximos diagramas de la estructura de los textos.